olviden para el día de mañana. No sé si tengan preguntas, por favor. Ok, listo, vamos al capítulo 3 para terminarle. ¿Quién estaba grabando? Yasmín, creo que... Sí. Ya, Yasmín. A ver. Listo, Yasmín. Recording in progress. Listo, chicos. Ok, la clase anterior ya estábamos viendo acerca de la modulación QPSK. Entramos también a la modulación 8PSK. La diferencia entre el QPSK y el 4PSK era invertir la señal, ¿no? Especialmente del modulador que nosotros tenemos, ¿no? Prácticamente tenía un inversor en la señal C negado. Aquí, en cambio, prácticamente no tienes inversor. Y teníamos el modulador 8PSK, el 8PSK, que es prácticamente tenía 6 C negado, a diferencia del 8QAM, ¿no? Que ya vimos. Este de aquí, el receptor también, el 16, el transmisor de 8QAM también que ya vimos. Y el día de hoy íbamos a revisar, si no mal recuerdo, el transmisor 16QAM. Ahí nos quedamos, ¿no es cierto? Ya. Listo, vamos a empezar nuevamente. Vamos a ver la clase de hoy. Vamos a ver la modulación 16QAM o QAM de 16 que le dicen. Aparte de eso, vamos a ver la eficiencia del ancho de banda para ver desde las modulaciones desde la FSK hasta la 16QAM. Y hemos de ver algo de la recuperación de la señal de reloj. Y vamos a ver la segunda parte acerca de la señal portadora o de lo que es la probabilidad de error y la tasa de error Revit. Entonces, el tema de la clase de hoy vamos a ver aún las modulaciones y parámetros técnicos. El objetivo es analizar estos parámetros técnicos para la eficiencia del ancho de banda y dentro de la agenda vamos a ver el transmisor, el receptor, las consideraciones y probabilidad de error y ancho de banda para aplicaciones y ejercicios. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Yo creo que sí vamos a alcanzar. Ok, vamos a hacer el transmisor de 16QAM. Como ustedes saben, la modulación QAM prácticamente es una modulación tanto de fase como de amplitud, ¿no? Entonces es una combinación, es muy interesante esta modulación que al mismo tiempo yo cambio lo que es la amplitud y fase, manejo 16 niveles M-arios y manejo 4 bits de prácticamente de bits de control o bits de trama de serial que se va a ingresar para poder trabajar. Al mismo tiempo, como voy a trabajar la fase y la amplitud de la portadora, estos valores van a ser variados. Voy a tener una tabla de verdad de 16 símbolos para poder trabajar, ¿no? Dentro de esto, ahora como yo necesito 4 bits de entrada binarios de aquí del tren de pulso, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Aquí voy a manejar con un tiempo de bits de 4 bits cada uno. Es más eficiente la parte de transmisión y prácticamente lo que yo lo hago es que la tasa de transmisión, el ancho de banda también no se vea tan afectado al cambio brusco, ¿no? Entonces, acá voy a tener, entro a un divisor de bits que son de 4 bits de control. Aquí se asoman las variables I prima, y Q, ¿no? Cada uno, como tengo 4, voy a dividir para 4 la frecuencia de bits. Aquí por la resolución que tengo de 4 bits de control. Estos 4 canales de control o 4 canales de entrada binaria que prácticamente lo que nos va a indicar es que estos se introducen en forma serial, ¿no? Obviamente, y la aplicación es en forma paralela. Si ustedes se dan cuenta, la transmisión para tener la función seno se divide en I y I', y abajo se va de Q y Q', ¿sí? Este tipo de relación. Hay que determinar que la relación de I y Q determinan la polaridad, ¿sí? A la salida. Es decir, la polaridad, recuerden que nosotros vamos a llegar a unos conversores que es prácticamente de 2 a 4 niveles, que eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta.
Entonces, este IQ de polaridad que nos va a entregar a la salida de este conversor de 2 a 4, debemos recordar que tenemos 1 lógico y 0 lógico. Si es 1 lógico, vamos a tener positivo, y si es 0 lógico, vamos a tener un valor negativo. En cambio, los valores I' y Q' van a determinar la magnitud de este conversor. Este conversor, que prácticamente es de 2 a 4 niveles, es decir, que yo voy a tener un conversor digital análogo, por eso a la salida ya vamos a tener una PAM, una modulación de amplitud de pulsos. Eso hay que dejarlo claro, modulación de amplitud de pulsos, que también ya vamos a ver más adelante en transmisión digital, que es el siguiente capítulo, especialmente para PCM, diferencial y todo esto. Aparecen PAM balanceados, PAM no balanceados, PAM de techo plano, aparece un PAM también diferente en sincronización, que también hay algunos tipos, ¿no? Pero bueno, en cambio, este I y Q', como va a representar la magnitud, aquí hay que tomar en cuenta que la resolución que tiene aquí es que si tengo uno lógico, voy a tener un nivel de voltaje de 0.821 voltios, y si es 0 lógico, voy a tener un nivel de resolución de 0.22 voltios. Entonces, esas son las consideraciones que nosotros debemos tener antes de entrar al conversor. Dentro del conversor yo voy a tener una tabla de verdad. Entonces yo voy a tener acá en esta parte, voy a poner el punto A y el punto B. Entonces en el punto A yo voy a tener una tabla de verdad de I e I'. Y acá voy a tener la salida. Voy a tener 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Estos niveles de voltaje, como nosotros vamos a tener estos niveles de 0.22 a 0.80 o 0.82, voy a tener 4 niveles de voltaje. Es decir, que yo voy a generar 1, 2, 3, 4. El primero va a ser 0.22 negativo, acá va a ser 0.82, perdón, se me quedó aquí. Aquí 0.82 voltios, estos son negativos. Acá tengo 0.22 voltios positivo y más 0.822 voltios prácticamente positivo. Entonces, si yo cojo 0, ¿qué significa el valor 0? Es negativo. ¿Sí? El I va a ser negativo, negativo, positivo, positivo. Estoy haciendo la tabla de verdad. Si cojo el I' en la parte de 0 lógico, es 0.22. Entonces 0.22 voltios. Este 0. Si es uno lógico, ¿cuánto me dice? 0.821 voltios. Si es positivo, 0.22 voltios. Si es el 1, va a ser más 0.821 voltios. Facilito la tabla, pero considerando estas variables, porque si yo no considero estas condiciones, a veces me puedo equivocar. Entonces, si yo tengo la otra tabla que es Q y Q' y la salida, manejo de la misma manera. Sería 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. En este valor, si ustedes se dan cuenta, voy a tener las mismas condiciones. Es decir, si tengo 0, aquí tengo negativo, negativo, porque Q me da polaridad, dice, ¿no? Si es 1 es positivo, positivo. Si yo tengo Q' es 0, el voltaje es 0.22 voltios, el otro es 0.821 voltios, el otro es 0.22 voltios, el otro es 0.821 voltios. Entonces, las tablas de verdad de los convertidores de 2 a 4 tienen casi la misma resolución. Hay que tomar en cuenta que esta PAM tiene, de acuerdo a la cantidad de bits que tiene a la salida, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. Entonces, prácticamente lo que voy a tener yo a las salidas, voy a tener más menos 0.22 voltios y más menos 821 voltios. Ahora, las señales PAM modulan las portadoras de fase y en cuadratura. En fase y en cuadratura, porque estamos viendo la magnitud y la polaridad al mismo tiempo. Ahora, todos estos van a ir a un modulador balanceado. No sé si se acuerdan qué era un modulador balanceado, por favor. ¿Qué era un modulador balanceado?
Teníamos bobinas, teníamos diodos, que prácticamente el modulador balanceado tiene la capacidad, más que todo de balancear, tiene la función de poder tener los valores en un tiempo, de transición ideal para que no haya un retraso de la señal. Ahora, nosotros tenemos un oscilador de la potencia de la portadora. Esta señal se va a una función seno y le desplazamos 90 grados para tener la función coseno. Entonces, prácticamente, si ustedes se dan cuenta, vamos a poder tener, ¿cuántas salidas tengo acá? Cuatro salidas, y acá voy a tener 4 salidas para poder multiplicar las salidas que yo tengo 4. Acá 4 funciones de seno de omega C y 4 funciones, ¿no? Para poder nosotros manejar las portadoras de fase y frecuencia. Ahora, para el modulador, por ejemplo, del producto I, nosotros vamos a manejar señales en 0.821, en I, ¿no? Que estoy hablando de uno lógico, y menos 0.821 en seno, más 0.22 y menos 0.222. Es decir, en pocas palabras, acá la señal del I voy a tener 4 salidas, ¿no es cierto? Que voy a tener, por ejemplo, más 0.821 seno de omega C de T, ¿no es cierto? Menos 0.821 seno de omega C de T. Voy a tener también más 0.22 voltios seno de omega C de T. Acá tengo menos 0.22 voltios seno de omega C de T. Estos son para el modulador del producto I. Para el modulador del producto Q, lo que voy a tener es igual, ¿no? Pero la diferencia es que en vez de tener seno, voy a tener coseno. Voy a tener más 0.821 coseno de omega C de T. Voy a tener menos 0.821 coseno de omega C de T. Aquí sería más 0.22 voltios coseno, de omega C de T, menos 0.22 voltios coseno de la frecuencia angular de la portadora por el tiempo. Entonces yo tengo estas 4 salidas de los moduladores. Ahora, el sumador lineal combina las salidas de los productos tanto de I y de Q, y este sumador lo que va a producir va a ser las 16 condiciones necesarias, ¿sí?, del producto del canal de I y Q, ¿no? Y lo que vamos a tener son las 16 QAM para nosotros poder tener dentro de la tabla de verdad. Entonces, la tabla de verdad nosotros vamos a tener en este orden de Q, Q', I, ¿no? Y aquí voy a tener la salida del 16 QAM. Acá voy a tener 0, 1, 0, 1 hasta el 1, ¿no? 0, 0, 1, 1 hasta el 1. Acá 2, 4, 1, 1 hasta 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vienen los 1, ¿no? Acá lo que yo debo tener en consideración es el módulo, o mejor dicho, sí, módulo, ¿no? Y el ángulo que nosotros vamos a generar cada uno de ellos. Esto ya vamos a ver la tabla de verdad. Y prácticamente nosotros lo que vamos a manejar son 16 niveles en 4 cuadrantes. Hay que tomar en consideración los valores que nosotros vamos a tener. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, si es que nosotros vamos a manejar la tasa de bits que se maneja, voy a poner aquí con rojo, voy a poner con la tasa de valores 0, 0, 0, 0. Entonces prácticamente lo que yo voy a tener es que la variable i es igual a 0 y i' es igual a 0. Y después voy a tener que q es igual a 0 y q' es igual a 0. Muy bien. Entonces, con esta condición de i' es 0, 0, ¿cuánto tengo a la salida? Prácticamente del canal I voy a poner el canal I. Voy a tener la salida de menos 0.22 voltios. Del canal Q en 0, 0, ¿cuánto tengo? Tengo la misma nivel de voltaje que va a ser igual a menos
22 voltios. Hasta ahí no hay ningún problema. Entonces, estos 22 voltios voy a tener el canal I, que voy a manejarle, que va a ser igual a menos 0.22, perdón. Aquí voy a hacerle menos 0,22 voltios. Es la función seno, ¿no? Sería menos 22 por seno de la frecuencia de la portadora. U va a ser igual a menos 0.22 voltios coseno de la frecuencia de la portadora. Ahora, la salida del sumador. Salida del sumador. Voy a poner que va a ser igual a menos 0,22 voltios seno de la frecuencia angular más, en este caso sería menos 0.22 voltios coseno de la frecuencia de la portadora. Entonces la salida del sumador va a tener, ¿cuánto me sale esto? 0.22 al cuadrado más 0.22 al cuadrado, raíz cuadrada de eso. 0.311. Ya, entonces me sale 0. Gracias, John. 311. El ángulo va a ser con seno en esta función de portadora omega t menos el ángulo de cuánto sería, que sería 1, sería menos 45. Como sabemos que es en seno menos coseno, está en el cuarto cuadrante, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos seno positivo, coseno positivo, aquí tengo menos seno y aquí tengo menos coseno. Como la función me da menos seno y menos coseno, tengo por acá el ángulo. Entonces me va a dar 45 grados y para restarlo de aquí, les resto menos, no, le sumo, mejor dicho, 90 grados y me quedaría menos 135 grados. Entonces ahí tenemos la función de un ejemplo para poder hacerlo y podríamos tener cada uno de ellos. Si es que cambiamos, por ejemplo, ahora la tabla de verdad de 1, 0, 0, 1, entonces ahí sí ya cambia, ¿no es cierto? Porque me iría a la tabla este de aquí, déjame escribir ahí, porque quiero ver el valor. Voy a poner otro color. Voy a poner 1, 0, 0, 1. Si es 0, 1, aquí tengo I', 0, 1, yo tengo el valor de ¿cuánto? 0, 1 sería menos, este valor de aquí me va a dar ¿cuánto? Menos 0,821 voltios. Y si es 10, es más 0.22 voltios. ¿Sí? ¿Cuánto sería el ángulo, por favor? Perdón, el módulo de esos valores del código 1001. $0.84. Sí, muy bien, gracias. 0.84, ¿algo más no te da? Bueno, 0.85 cercana porque 0.8499. Perfecto, hay que trabajar con 4 decimales para que no haya ningún error, pero bueno, sí, 84.9 me sale. Entonces el módulo de este valor me va a salir 0,850 voltios. ¿El ángulo de cuánto le sale, ingeniero? A ver, y es seno, el otro es coseno. 0.821. El signo debe quedarse, ¿no? Me sale 75 grados. Sí, pero sería más 90. Mandé. No sería más 90. Déjenme ver. Pero tengo que ver el ángulo donde está. A ver, la relación del 1001, el ángulo me sale. ¿Cuánto me sale? ¿75 me sale o no? Sí. Ya, veamos.
Me dice que el seno es positivo y el coseno es negativo, me sale por acá. El 10, el que dije, el 10,01. A ver, 10,01. 10,01. Seno, a ver, 0,1. 0,1. 0,1 es negativo, el 10 es positivo. 10,01. 10,01 me sale el ángulo. Y el otro me sale un ángulo de... Ahí tendríamos que sumarle los 90. A ver, 0,821 más 0,22. Ya tan frente al ángulo me sale 75 grados. Más 90 me sale 165. Pero, a ver, déjame ver si estamos cogiéndolo bien. Porque en el folleto sale este valor. El ángulo sale, perdón, el módulo sale 0,85. El valor de 10,01 me sale con 175 grados, me sale. 175 grados. Pero el código que le pone acá, el 10,01, está acá. Estamos cogiendo mal, creo. A ver, seno. Ah, no, sí estamos bien. Seno es negativo. El seno es negativo y el coseno es positivo. Está aquí en el segundo cuadrante. Sí está bien, ¿no es cierto? Aquí debería ser este. En el segundo cuadrante, ¿no es cierto? Sí está claro esa parte, ¿no? Porque tenemos menos seno y más coseno. Menos seno y más coseno. El ángulo que me está saliendo es 0,821 voltios dividido, esto es menos. Lo único que afecta es 0,821 por menos 1 dividido para... ¿Cuánto es el valor de este? Yo creo que estoy cogiendo mal. Es de 0,22. Sí, está bien. 0,821. 0,22. Para 0,22. Sí, me sale menos 75 grados. Menos 75 grados. Menos 75 sería 180. 80 grados. Nosotros podemos tener porque el ángulo me sale 175 grados en 10,01. El ángulo que me sale en la tabla, el ángulo es 0,850 con el ángulo de 175 grados. 75 grados. A ver si me sale. Más 70 me sale 165. El ángulo axial debería ser de 45. Porque el otro sí sale de 135 con 45. 75 está bien también porque el ángulo está bien. El valor que nosotros tenemos. Las combinaciones de los ángulos. Ok. Ya voy a revisar este ángulo de aquí. Pero el módulo sí sale. A mí me sale con un ángulo de 75, ¿no? Ya vamos a ver. Está correcto ese ángulo. Pero hay que ver el complemento de aquí nada más. 175, ¿no será 165? 165 debería ser para mí. Sí sale Inge, sino que los 75 grados tiene que sumarle los 90. Y ahí sale los 165, por lo que está en el segundo cuadrante. Sí, lo que pasa es que en el folleto está mal. Está mal, porque si te sale los 75 más 90, sale 165. Eso hay que corregir. Eso hay que corregir porque estoy revisando y en el folleto te sale que ese ángulo de 10,01 sale módulo de 0,85 y te sale con un ángulo de 175. Y ese no está bien, ese es 165, eso hay que corregir en el folleto. Nada más. O sea que estaba verificándole 2, 3 veces
y me sale, los ángulos que salen es 45, sale 165, sale 135. Sí, y si yo le pongo los 75 menos los 90, me va a salir ángulo de 15. Entonces los ángulos de referencia van a salir 15, 45, 135, 75 y 45. Es los ángulos que yo voy a tener, nada más. Y si yo tengo de 180 menos los 15, me va a salir ángulos de 165. O sea, estamos bien. Está mal puesto en el libro también. Ese nomás es el error. Bueno, sí está claro, ¿no es cierto? Nosotros podemos calcular con estas tablas que tenemos y calculamos el módulo y eso. Facilito. Ok, algo importante que debemos tener en cuenta es el filtro pasabanda. El filtro pasabanda lo que va a hacer simplemente es filtrar, valga la redundancia, las bandas que nosotros vamos a darle dentro de las frecuencias. Algo difícil de los PSK y QAM, que es los detectores coherentes, ¿no? Y se tiene el 16 QAM. Entonces, prácticamente aquí está la explicación, los niveles de resolución que tiene ¿cómo se llama? El conversor tiene 0.821 y 0.22, dos niveles de señales, y generamos los niveles que pusimos de los 4 señales del sumador y genera, ¿no? La tabla de verdad que ponemos y que son iguales en el 16 QAM. Y generamos los niveles como en el ejemplo de 000, manejamos estos dos valores y tenemos 0.311 con menos 135. Aquí tengo el diagrama de aquí, el primero tengo el diagrama pasorial y acá tengo el diagrama de constelación, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, de acuerdo a la función, voy a ponerlo y tengo 4 en cada uno de los cuadrantes, donde acá el 00 va a tener este ángulo. Acá tengo el 1001 que hicimos de ingenieros, que debe tener aquí, y nos salía 75 grados. Entonces, los ángulos o los módulos que tenemos ya sabemos cómo obtener. A diferencia del 16 PSK que nosotros teníamos, voy a dibujar aquí. Nosotros teníamos, por ejemplo, necesitamos 4. Necesitamos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí, en cambio, no sé si se dan cuenta, yo tengo 4 en el 16 PSK. Tenía 4 amplitudes con 4 ángulos. Aquí, en cambio, en el modulador del QAM, yo manejo 2 ángulos, pero con diferente amplitud, en un mismo cuadrante. No sé si le notan aquí. ¿Sí? Entonces, la ventaja y la simetría que me permite trabajar con estos, ¿no? Para poder manejarlo. Recuerden que alrededor de esto tiene el círculo de indecisión, que decía, de decisión, que maneja la cantidad de energía que maneja esto. Entonces, imagínense, cuando mayor cantidad de bits manejamos, estos círculos también se hacen mayores o menores. Y hay interferencia, eso se ve en la calidad de la tasa de error de bit, ¿no? La asignación se lo hace, por ejemplo, de acuerdo al seno y coseno que se vayan presentando de acuerdo a la tabla de verdad. Aquí tengo 000. Acá el de al lado es 001. El de acá abajo viene el 0101, el 0110. Pero en algunos casos, no sé si se dan cuenta, en el 8 PSK había el código Gray. Acá como que se mantiene con el adyacente, pero de aquí a acá el código también se cambia con un cambio mínimo. No sé si le notan. Por ejemplo, aquí yo tengo, este se cambia el primero, aquí se mantiene, se mantiene, se mantiene y cambia un bit. El de aquí no. Pasamos al de al lado, 01, acá se mantiene y cambia este bit. No sé si le notan. Sí. Pasamos el de acá, el 0, 100, el 0, el 1, el de acá el 0 y se cambia el de aquí. Entonces hay un cambio mínimo de un bit. Sí, pero también eso es la ventaja de manejar la resolución que se tiene. Algo importante que dicen los fasores, la separación entre fasores, entre los fasores es de 30 grados, entre eje y fasores de 15, es decir, esto. Entre los ángulos de aquí es 30, entre el eje y el fasor es prácticamente 15 grados. Y si somos de aquí a acá, son 30, ¿no? Es lo que nos dice que hay que tomar en consideración. Con eso se asoma la tabla de verdad
Y aquí manejamos las 16 posibilidades, la función que tenemos, coseno y seno. Bueno, aquí le pone el Q, que es el primer cuadro, entonces se asomaría el coseno y el seno, y las variaciones. Como sacamos 0, 0, 0, sale 0,311 y nos sale con un ángulo de 135, ingenieros. Nosotros hicimos el ejemplo 1001. Esto de aquí. Nos salió 0,85 y vean aquí. Si sale 165. En el libro de Tomasi, en la tabla de verdad, ahí sale 175. Sí, me he cogido de otra versión por si acaso, ¿no? Ahí está el error. Entonces sí sale ese ángulo, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Ahora, la entrada binaria con los valores está resumida acá con el módulo y el ángulo. Facilito poder determinar la relación. Hay que tomar en cuenta que la resolución del 16 QAM, lo que nosotros vamos a tener es que FB, la resolución va a ser para 4, para la resolución del ancho de banda que nosotros podemos trabajar o podemos determinar dentro del ejercicio. Para la detección de los, por ejemplo, de los circuitos de los sistemas, podemos tener de la misma manera. Hagamos un ejercicio de este, por favor. Me voy a ir y vamos a ver la eficiencia de la resolución y una tareita chiquitita que hay que hacer, pero no es nada del otro mundo. Aparte de los deberes que ya tienen, que son bastantes. Voy a abrir ¿cómo se llama? El de aquí. No sé si tengan preguntas, por favor, sobre el modulador. Facilito, ¿no? Hay que tener en cuenta algunas cosas. Una pregunta, Inge. Dígame. ¿Y cómo determino los valores de amplitud que deberían corresponder a cada? Por ejemplo, estaba 0,31, 0,82, 1,31, pero ¿a partir de qué determino esos valores de la amplitud? Este valor es 0,31. Esto es aquí, ingeniero. ¿Cómo sacó? Sí, más que todo porque en la izquierda también tengo 0,220. Obviamente es la raíz cuadrada de lo que tengo en la señal de salida. Entonces, ¿de qué valores consigo los 0,220? Porque cada vez que aumentamos de bits, deberían variar esos valores. Ah, bueno, lo que pasa es que ahí depende la resolución del conversor. Por ejemplo, si yo tengo un 32 QAM, la resolución del PAM va a variar las amplitudes, la resolución. En este caso, por ejemplo, de acuerdo a tu pregunta, es muy buena. Por ejemplo, yo me baso en esta tabla de acá, ¿no es cierto? Para poder codificar y tener los valores. La resolución del PAM se va a sumar de 2 a 4, ahora voy a tener de 3 a 8, si yo tengo de 16. Lo que pasa es que el PAM que se aplica para las modulaciones digitales tiene una resolución ya en los bloques, por ejemplo, he visto en MATLAB y también en los USRP que se acopla a los niveles de voltaje en circuitos TTL. Me explico. Los niveles de TTL, por ejemplo, si tú te acuerdas, eso creo que les dije en la clase anterior, yo manejo de 0 voltios a 5 voltios, ¿no es cierto? Entonces, no sé si te das cuenta, yo manejaba de 0 voltios a 0,8 voltios y de 3 voltios a 5 voltios, uno lógico, y esto era 0 lógico, y de 0,8 a 0,3 no funcionaba el circuito. O sea, no, se conectaba, pero no generaba ninguna parte de parte binaria porque no tenía, si se puede decir, las condiciones de esto. Ahora, si tú te das cuenta, el PAN anterior que nosotros vimos del 8QM, ¿cuáles niveles de voltaje tenía? No sé si te acuerdas tú. ¿Te acuerdas que los niveles de voltaje que nosotros manejábamos, por ejemplo, en el QAM, era de menos, voy a ponerte aquí, 0,541 voltios y el otro era 1,307 voltios. ¿Sí? Ese era para el 8 QAM. Para el 16 QAM yo manejo ahora 0,22 voltios y manejo 0,821 voltios. ¿Qué hizo? Si yo tengo el valor de 0,541, le divido para 2, más o menos, yo tengo un voltaje de referencia de 0,27 más o menos. Si yo tengo de 1,307, divido para 2, yo manejo 0,65. Es más o menos una relación, te estoy indicando. Lo que estoy teniendo es un valor de referencia y estos niveles se pueden duplicar. Si yo quiero para 16 QAM, eso es 0,22, voy a dividir para 2, me va a dar 0,11, que voy a generar cada
para no pasarme los niveles de TTL que yo manejo, hasta 0.8, y de 0.8 yo puedo manejar, por ejemplo, 0.821 dividido para 4, y voy a manejar niveles de 0.2 voltios, a diferencia de 0.22 que yo puedo manejar en niveles de 0.05 voltios. Todo depende de la resolución del PAM. Los niveles de voltaje cambian si es que yo manejo una escala, por ejemplo, de menos 12, más 12 voltios, con niveles de 0 voltios. Estos niveles prácticamente de más menos 12 voltios va a cambiar. Lo único que se debe es ajustar a la escala que se tiene. Entonces, si yo tengo de 0 a 0.8, voy a hacer una regla de 3, o de 0 a 5, este es 12, este es 0, o le puedo poner. Pero siempre vamos a hacer con niveles de voltaje positivos o negativos la escala para nosotros manejar los cuadrantes que se tienen. La resolución nunca va a pasar mayor a un voltaje, por ejemplo, algunos decir yo puedo tener hasta 12, 24, todo depende de los circuitos TTL en tecnología MSI, es decir, porque todos estos circuitos manejas la parte digital, entonces es por eso la tabla que se maneja con estos niveles de 0.5 o máximo 12 voltios. Igual se maneja en los códigos NRZ, porque una vez que se tiene la resolución del PAM, lo que yo hago es simplemente hacer la tabla de verdad, manejo los valores y obtengo los valores en la tabla para saber seno y coseno, y hago simplemente la raíz cuadrada del módulo de cada uno y cojo la tangente a la menos 1 del seno y coseno tomando en cuenta el ángulo y para ver la variación que se tiene. Muchos de los circuitos que se manejan, por ejemplo, ya en 32, 64, se maneja ya una resolución de PAM para 32 QAM y ellos ya lo manejan en el nivel de la señal. Muchos de los niveles que nosotros podemos manejar nunca van a pasar más de los 5 voltios, o va hasta los 5.8 voltios que yo he visto de la resolución que tiene. La pregunta de John es, ¿cuáles son los valores que tiene el PAM para poder hacer la del 32 a 64? ¿No es cierto, John? Por eso va, ¿no es cierto? Exacto. Ya. Los niveles que se maneja, vuelvo y repito, vamos a hacerle de 0 hasta 5 voltios o de 12 voltios. No te puedo decir, ¿sabes qué? El voltaje de salida va a ser de 12. ¿Por qué te digo esto? Porque ustedes al momento de diseñar estos circuitos, ustedes van a hacer con compuertas lógicas, TTL. ¿Cuánto trabaja un MOSFET? ¿Cuánto trabaja un amplificador operacional? El amplificador operacional trabaja con más o menos 12 voltios de alimentación, pero los niveles de voltaje que nosotros vamos a trabajar va a ser de más o menos 5 voltios hasta más o menos 12 voltios. Y la relación que nosotros vamos a manejar de voltaje para los niveles de resolución de la PAM llega hasta los 5 voltios de voltaje para poder codificar los niveles. La pregunta es muy, muy interesante porque para 32 lo que hacen es bajar los niveles para que sean más pequeños, pero el nivel de corriente, el problema de aquí es que nosotros debemos garantizar la sincronización y la corriente. Entonces, muchas de las etapas se utilizan circuitos buffer para mantener el nivel de corriente. El buffer es un circuito electrónico que amplifica corriente o ocupa circuitos de amplificación, porque los niveles de muestreo van a ser más pequeños, porque recuerda que la señal, porque la PAN es una señal de amplitud, porque estoy cogiendo códigos binarios 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, y al final voy a tener estos niveles así como que fuera una PAN, una cuadratura, una amplitud de cuadratura. Entonces, los niveles de voltaje que nosotros manejamos va a ser 5 voltios. Pero vos vas a decir, está bien, pero a futuro, vamos a ver en la PAM es un proceso del PCM, que es la codificación de una señal analógica a digital, que tenemos el muestreo, la cuantificación y la codificación. Dentro del muestreo es tomar muestras de todo esto, y el muestreo lo que voy a tener son señales PAM. Esta es una señal PAM de amplitud, porque estoy tomando muestras de la amplitud. Ahora, verán que el nivel de voltaje de una señal analógica es diferente al nivel de voltaje de una señal digital. Es por eso que el rango se coge hasta 5 voltios. Acá, en cambio, como estoy pasando una señal analógica, los niveles de voltaje, si no mal recuerdo, pueden llegar hasta los 80 voltios de amplitud, pero circuitos de PCM podemos trabajar hasta los
45 voltios de amplitud de la señal por el nivel de corriente que se maneja. Es lo que te puedo responder a eso, y de ahí a los circuitos PAN de resolución deberíamos ver los niveles de voltaje para 32. Para 6 bits, a ver, sería 6 bits, 8 bits, 16 bits de resolución, pero se maneja por los niveles digitales que se tienen, ¿no? Que van reduciendo, se hacen más pequeños, tomando en consideración la sincronización y tomando en cuenta también la parte de corriente los buffers que hay que tener en consideración. Es diferente el PCM en digital y análogo, ¿no? No sé si está ahí tu respuesta, John, o no sé si está, o algo más necesitas que te aclare. Ay, dije, gracias. Ya. Hacerlo ya con, por ejemplo, lo que máximo se les manda a hacer es con 16. Si queremos hacer con 32, es el circuito. Por eso ya vienen las simulaciones, se utiliza MATLAB, se utilizan los USRPs para ver las modulaciones que se trabajan, ¿no? Entonces, eso hay que cambiar en esa parte, nada más. Hay muchos módulos que ya trabajan con ese tipo de modulación para hacerlo. La pregunta es muy buena, muy buena, porque mucha gente piensa que los niveles, si tú ves, no pasamos los 3 voltios o los 5 voltios porque manejamos señales digitales, ¿no? Ahora, hagamos un ejemplo del modulador para ver la efecto de la resolución. Tenemos un modulador de 16 QAM, ¿sí? La tasa de datos que llega es de 10 megabits por segundo y la frecuencia de la portadora es de 70 megahercios. No sé si se dan cuenta ustedes, lo importante de aquí es que la frecuencia que maneja los circuitos de modulación, por ejemplo, de PSK, especialmente de QM, la portadora es de 70 megahercios. Esto se conoce como frecuencia intermedia o la frecuencia de corte que necesitan los circuitos para poder trabajar, ¿sí? Entonces, esta frecuencia es fundamental que ustedes no se olviden para poder trabajar, ¿sí? Entonces, tenemos un modulador de 16QM con 10 megabits por segundo. Trabajamos con una, ¿cómo se llama? Con 70 megahercios de la señal. ¿Y qué más? Nos dice, listo, aquí sale las 16QM, que podría ser ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, más o menos va a salir así, ¿no? Las 16 estados de las señales que nosotros podemos tener en consideración. Tomarán en cuenta que varía la amplitud y la fase al mismo tiempo. ¿Qué debemos determinar aquí? Determinar la frecuencia de Nyquist. Frecuencia de Nyquist. Si me dice Nyquist, ¿qué significa? Sí. Necesito el baudio, los baudios, y también necesito el espectro. ¿Sí? El espectro. Bueno, para hacerlo todo esto, hay que recordar que la frecuencia de bits que se va a manejar es para 4. Entonces, la frecuencia de banda lateral va a ser igual a la frecuencia de banda lateral, la frecuencia de bits para I va a ser igual para I', esto va a ser igual a la frecuencia de bits para Q, y eso va a ser igual a la frecuencia de bits de Q', porque eso vimos en la resolución. Eso va a ser igual a la frecuencia de bits sobre 4. Muy bien. Entonces esto va a ser igual a 10 megabits por segundo sobre 4. Y voy a tener que la frecuencia de bits tanto para I y Q va a ser igual a 2,5 megabits por segundo. Ok. El cambio de la resolución del PAN, ¿a qué relación maneja? Es decir, FA va a ser igual a F de I sobre ¿cuánto? ¿Cuánto es la relación que tengo cuando entra el PAN? ¿De cuántos bits me estoy manejando cuando entra I y prima? Son de 2 bits, ¿no? Y tanto para I y Q'. Entonces la relación FA va a ser para 2. Esto va a ser igual o va a ser para F de Q para 2. ¿Sí? Porque voy a manejar, este es para I y este es para Q y Q'. Entonces prácticamente lo que tengo, esta tasa de transmisión que me llega es de 2,5 megabits por segundo sobre 2. Es decir, que tengo apenas 1,25 megabits por segundo.
por la tasa de resolución. Apenas dividimos antes del PAM, de este modulador PAM, ¿no? Para poder tener. Entonces, una vez que tenemos esto, a la salida del circuito balanceador, que nosotros mezclamos las dos señales, que es seno de 2pi FA de t, que multiplica a seno de 2pi por la portadora FC de t, lo que voy a tener es 1/2 coseno de 2pi FC menos FA de t, menos 1/2 coseno de 2pi. Cuando es negativo, esto se resta, perdón, pues se suma FC más FA de t. Entonces, con esto ya sacó el espectro, que sería 1/2 coseno de 2pi. La frecuencia portadora es 70, estoy sacando la frecuencia que está operando a la salida, que sería menos 1,25 megahercios por el tiempo, menos 1/2 coseno de 2pi, que está multiplicando, que sería 70 más 1,25 megahercios por el tiempo. Entonces, esto me queda que sería igual a 1/2. Esta sería la salida del modulador, ¿no? Salida del modulador, voy a poner porque si no. Esto va a ser igual a 1/2 coseno de 2pi, 68,75 megahercios, menos 1/2 coseno de 2pi, 71,25 megahercios por el tiempo. Entonces, con esto ya encuentro el ancho de banda de Nyquist, ¿no? Entonces, la frecuencia de muestreo de Nyquist va a ser igual a ¿qué? A esta frecuencia superior menos la frecuencia inferior, es decir, 71,25 megahercios menos 68,75 megahercios. Esto es igual, me daría 2,5, ¿no? Megahercios. Listo. Y con esta frecuencia de Nyquist ya calculo los megabaudios, que este es igual, ¿no? En este caso, los baudios es 2,5 megabaudios, ¿no? Me sale de este. Entonces, el espectro me va a salir en este orden, que voy a tener 70. Aquí voy a poner megahercios. Aquí voy a poner 71,25 megahercios y acá tengo 68,75. Entonces ya puse megahercios acá. Listo. Y el ancho de banda aquí va a ser más chiquitito. Y el ancho de banda apenas es de 2,5 megahercios. ¿Sí? Entonces prácticamente este ancho de banda debe ser con banda suprimida. ¿Sí? Suprimida la portadora para que vaya todo este ancho de banda de aquí, ¿no? Entonces prácticamente, si ustedes ven, yo quiero los baudios que puedo tener. Los baudios es igual a la velocidad de transmisión sobre el número de bits que se maneja. ¿Qué me va a dar? ¿Cuánto es la velocidad de transmisión que ingresaba? 10 megabits por segundo. ¿Para cuántos bits que estoy manejando? 16 es 4. Entonces me sale que es igual a 2,5 megabaudios, que me da lo mismo, ¿no? Sacando la relación de Nyquist para poder trabajar. Si ustedes se dan cuenta, en este tipo de modulación, prácticamente es la cuarta parte de un modulador BPSK. ¿Sí? Y es la mitad de un UPSK y un 25% menos que el 8PSK. Entonces, prácticamente la relación de baudios también reduce las mismas proporcionalidades en relación a la cantidad de bits que se maneja, ¿no? Obviamente. Sí está fácil, ¿no? Entonces, algo que iba a acotar, que estaba buscando, yo anoté aquí, algo importante de la modulación QAM. Permítame un ratón. Estaba buscando, pero no la encontré. Siempre anoto, pero es importante la modulación. QAM es muy aplicable porque dentro de la tasa de modulaciones es importante la relación del PAM que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Yo creo que está todo.
No hay ningún problema de ello. A ver, ¿qué más se puede hablar? Allá. Dentro de sus aplicaciones, aquí está, dentro de sus aplicaciones. Ya, dentro de las aplicaciones, nosotros vamos a tener que la modulación QAM se va a ocupar para las transmisiones de microondas. Sí, ahí se aplica bastante. Entonces, prácticamente aquí la señal que hablamos de esta señal de la portadora se le conoce como una señal de frecuencia intermedia. Esta frecuencia intermedia es la frecuencia mínima que necesita el sistema para poder trabajar en un 50%. La frecuencia intermedia que tiene este sistema va a trabajar de 70 a 140 megahercios. Este valor no se olviden, por favor, porque ustedes van a tener esto. Es decir, que cuando viene la señal digital, esta señal digital prácticamente es banda base, ingenieros. Es banda base. Ingresa prácticamente a un circuito modulador. Voy a poner un modulador. Aquí voy a poner a un circuito y aquí necesito la frecuencia intermedia, ¿no? Que le vamos a poner IF en inglés, que es la frecuencia intermedia, que puede trabajar de 40 a 170. Del modulador voy a venir a un mezclador, otra vez a un mezclador, con un oscilador local. Este oscilador local regularmente la frecuencia va a estar en gigas, porque estamos trabajando en microondas, y esta señal va a salir con una señal de radiofrecuencia. Una vez que sale la señal de radiofrecuencia, necesito un amplificador. Este amplificador lo que vamos a tener es amplificar la señal y obviamente necesito un circuito de acoplamiento de impedancias con una buena conexión a tierra y viene la antena. Entonces, con esto es prácticamente un circuito básico para microondas que se maneja. Modula la señal, estoy enviando, este es el transmisor, llega a la antena receptora, necesito un circuito de acoplamiento nuevamente con una buena conexión a tierra, necesito también un circuito de recuperador de oscilador local con la señal de la oscilación local que nosotros tenemos, y acá se recupera recién la frecuencia intermedia. Y de aquí tengo el circuito de modulador y prácticamente me llega la señal banda base que nosotros podemos trabajar. Cuando se trabaja en grupos, esto es lo que hace microondas, ¿no? Cuando trabajamos en grupos hay retardo de la señal, por eso se manda una transmisión, primero datos, después voz, después video. No se manda al mismo tiempo, ingenieros. Eso es lo que no hace microondas. No digo es que se demore una hora, sino que un lapso de tiempo se puede reenviar después. Entonces, eso no hay ningún tipo de problemas o inconvenientes. Eso quería aclararles dentro de las aplicaciones que tiene microondas. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos la tabla de verdad y vamos a ver la eficiencia del ancho de banda que nosotros tenemos con la segunda parte que tenemos que revisar. Y con eso casi terminamos ya el segundo, la modulación, especialmente en el capítulo 3. No sé si tengan preguntas, por favor. Ok, vamos a descansar 10 minutos. 8:15 regresamos. Yasmín le pone pausa para poder que no grabe 15 minutos sin nada. Recording stopped. Y nos vamos a tomar el desayuno, por favor. Irán a tomar algo para ver la última partecita, ¿ya? Vamos a tomar algo. Nos vemos en 12 minutos, por favor.
Ok, ingenieros, sigamos la última parte. Recording in progress. Estaba revisando el capítulo 3, aún no se acaba porque falta ver transmisión digital. Estaba revisando acá y tenemos que seguir con transmisión digital la segunda parte, por eso la próxima semana hemos de terminar para ver la aplicación. Ok, veamos la otra parte que es eficiencia del ancho de banda, ¿no? Entonces aquí voy a poner eficiencia del ancho de banda. ¿Qué significa la eficiencia del ancho de banda? A la de eficiencia del ancho de banda también se le llama densidad de la información, ¿no? Tiene ese nombre. Densidad de la información. ¿Qué me permite encontrar la eficiencia? No es nada más que la relación de la tasa de bits de transmisión al mínimo ancho de banda requerido, ¿no? Entonces, no es nada más que la relación de la tasa de bits de transmisión respecto al ancho de banda mínimo requerido, ¿no? Requerido. Pero regularmente, bueno, depende de la modulación, ¿no? El ancho de banda, la tasa de transmisión, de acuerdo a la modulación. De acuerdo a la modulación. Regularmente el ancho de banda para hacer un análisis se le hace con ancho de banda de 1 Hz, la relación, ¿sí? De 1 Hz, es decir, que indica el número de bits que se puede propagar a través de un medio por cada hercio del ancho de banda. Eso significa el 1 Hz, por si acaso. No es que voy a calcularle para 1 Hz, sino que el 1 Hz me indica la cantidad de bits que se va a hacer por cada ciclo de señal. Entonces, con esto, la eficiencia del ancho de banda, eficiencia del ancho de banda va a ser igual a que a la tasa de transmisión, que va a ser bits por segundo, con respecto al ancho de banda mínimo, ¿no? Pero pusimos que esto va a ser en hercios. Si nosotros vemos las unidades, que aquí tenemos bits por segundos, aquí tengo los ciclos por segundos, entonces prácticamente me va a quedar la unidad es bits por ciclo, ¿no? ¿Ok? Entonces, si nosotros recordamos la eficiencia, nosotros vimos en la modulación BPSK, vimos la modulación QPSK, 8PSK y vimos la de 16QPSK, 16QM, perdón, QAM. Aquí la eficiencia del ancho de banda, en este caso va a ser igual a ¿qué? Todos los ejercicios que hicimos fue con una velocidad de 10 megabits por segundo, la tasa, si ustedes se acuerdan en los ejercicios que hicimos. Todos los ejercicios hicimos eso. 10 megabits por segundo. En este caso, el ancho de banda mínimo, que era, como la relación es de un bit, era el mismo, ¿no es cierto? Entonces era de 10 megahercios. Entonces aquí yo tengo es de 1 bit por segundo por hercio. Entonces estoy hablando que la relación es de 1 bit por ciclo. ¿Sí? Prácticamente es eso. Ahora si tenemos el QPSK, eficiencia del ancho de banda va a ser igual a ¿qué? A 10 megabits por segundo. ¿Cuánto era el ancho de banda? Si el ancho de banda era de 10, para cuadratura era de 2 bits, es de 5 megahercios, el ancho de banda mínimo. Entonces aquí voy a tener 2 bits por segundo por hercio. Entonces aquí voy a tener 2 bits por ciclo. No sé si se dan cuenta, aquí lo que tengo es 2 a la n. Tengo 2 estados a la 1. Este es un bit, acá tengo 2 al cuadrado, aparte menos 4. Este bit es de la relación de la eficiencia por cada ciclo. En el 8 me va a salir 2 al cubo, que sería 3, y este 2 a la cuarta, que va a ser 4 bits. Entonces, la eficiencia del ancho de banda en 8PSK
igual vamos a tener 10 megabits por segundo. Era para 3, sería 3.33 megahercios, que esto es igual a 3 bits por segundo por cada hercio, que va a ser a 3 bits por ciclo. Y para el 16 QAM, dependiendo la tasa, no estoy hablando ahí para hacer la relación. Aquí la eficiencia del ancho de banda en 16 QAM es igual a 10 megabits por segundo. Era la cuarta parte, que es 2,5 megahercios. Y esto me da igual a 4 bits por segundo por cada hercio. Esto es igual a 4 bits por ciclo. Es decir, que uno, al analizar las tablas, nosotros tenemos que considerar lo siguiente. Debemos tomar en cuenta la modulación, es decir, por ejemplo, yo voy a tener la modulación FSK, voy a tener la codificación. ¿Cómo se codifica? ¿Cuántos bits voy a tener? Ah, es un bit. Cuando es un solo bit le ponen bit sencillo, ¿no? Ancho de banda en hercios debe ser mayor o igual a la frecuencia de bits para poder modular. Aquí los baudios, frecuencia de bits y la eficiencia del ancho de banda. Cuando tengo FSK, este debe ser menor o igual a un bit, ¿no? Regularmente, porque no me está dando la cantidad del FSK. Si yo tengo aquí BPSK, tengo un bit, entonces sería bit sencillo. Aquí tendría una frecuencia de bits. Acá la frecuencia de bit va a ser de baudios igual, y aquí tengo un bit. Si yo tengo QPSK, tengo 2 bits. Aquí sería dbit, porque tengo 2 bits. Aquí tengo FB, este es para 1, ¿no? Este sería para 2. Entonces acá los baudios va a ser igual FB sobre 2 y manejo 2. Si yo tengo 8PSK, tengo 3 bits. Aquí sería tribit. Ya no son sencillos. Aquí tengo FB sobre 3, FB sobre 3 y manejo 3 bits de eficiencia de ancho de banda. Perdón. Después viene 8QAM. 8QAM con 8 PSK. Igual manejo tribit. Y prácticamente es FB sobre 4, FB sobre 4 y manejo 4 bits. Después viene el 16 PSK, que es un tetrabit, o algunos le dicen el quabit. En algunos libros, quadbit. Quadbit. O tetrabit, le ven en algunos libros FB sobre 4, FB sobre 4 y, perdón, aquí estoy mal, ¿no? Aquí sería 3 bits, aquí sería 4 bits. Y finalmente también tengo esta resolución de 16 QAM, que sería quadbit, FB sobre 4, FB sobre 4. A ver, aquí estoy mal, ¿no? Aquí es sobre 3. Sobre 3 y aquí viene sobre 4. Entonces, prácticamente las modulaciones se basan en el número de codificación que uno puede tener. ¿Sí? Está claro esta parte, ¿no? Ahora, dentro de esto, nosotros tenemos que hacer la recuperación de la portadora. Algo dijimos nosotros cuando estábamos trabajando en las modulaciones. Recuerden que las modulaciones PSK y QAM, la portadora, es decir, la frecuencia de la portadora, se suprime. Se suprime, ingenieros. Especialmente esta se suprime en los moduladores balanceados. ¿Sí? Se suprime la banda portadora para tener mayor eficiente el ancho de banda. Por lo tanto, no se transmite, ¿no? Algo fundamental aquí es que en el receptor, la portadora, que debemos recuperar la frecuencia de la portadora, simplemente no puede rastrearse, ¿no? En un circuito de fase cerrada. Entonces, los sistemas de portadora suprimida, especialmente en PSK y QAM,
requieren métodos. Hay algunos métodos, o mejor dicho, circuitos, para poder recuperar la portadora. Los métodos para recuperar la recuperación de la portadora se conocen como 3 circuitos. Uno que se llama circuito cuadrado, es decir, que le elevo al cuadrado el producto de la señal. El otro se llama un circuito de costas y el otro se llama un remodulador. Esos son los 3 circuitos que se tiene para poder hacerlo. Recuerde que las técnicas de modulación del PSK y del QAM lo que hacen es optimizar el ancho de banda por las variaciones de fase para que no haya cambios abruptos por la portadora, es la que se suprime, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero, que es el circuito cuadrado, como su nombre mismo dice, es que le elevo al cuadrado o le multiplico 2 veces a la misma señal. Es decir, yo tengo, por ejemplo, la entrada de un circuito BPSK, estoy haciendo un PSK, ¿no? Va a entrar un circuito filtro pasabanda, va a venir aquí un circuito cuadrado, acá va a venir un circuito PLL que nosotros necesitamos, y acá viene un divisor de frecuencia. Y acá sí ya se recupera la portadora. Portadora recuperada. Es lo que nosotros tenemos. Algo importante de aquí es que una vez, si ustedes se acuerdan, bueno, el método de circuito cuadrado en la portadora del circuito BPSK, aunque sea sencillo, también tiene esta parte, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el circuito cuadrado es lo que va a duplicar o va a multiplicar 2 veces la salida de este circuito, ¿no? Hay que filtrarlo, elevarlo al cuadrado, filtrarlo y reduce el ancho de banda del espectro del ruido recibido. Todos estos van a producir armónicos, eso hay que dejarlo claro. Pero estos armónicos también son registrados con fases de circuito PLL. ¿Se acuerdan el circuito de salida del VSO? El PLL es el K que tenemos del VSO. ¿Se acuerdan el VSO que era? Un controlador de voltaje de oscilación, que luego se divide entre 2, ¿no? Para poder detectar las señales de producto. Entonces, en la señal BPSK nosotros vamos a tener 2 salidas, una que sea más seno de la frecuencia portadora y menos seno de la frecuencia portadora. Matemáticamente esta operación, el circuito cuadrado, lo puede, como les digo, multiplicar, es decir, salida va a ser igual a ¿qué? Más seno de la frecuencia portadora, que le va al cuadrado le va a multiplicar otra vez por más seno omega c al cuadrado. Entonces, con esto yo tengo seno cuadrado omega c de t. Entonces, a la salida que tengo, esto es igual a 1 medio, le voy a poner 1 menos coseno de 2 omega c de t, que esto es igual a ¿qué? A 1 medio menos 1 medio coseno de 2 veces omega c de t. Cuando era el filtrado, el filtro pasabanda, esto ya no pasa. Recuerden eso. Esto ya no pasa. Lo único que va a pasar es la amplitud y por eso salía 1 lógico, ¿se acuerdan? Ahora, si es que yo tengo que la señal de salida es igual a menos seno de omega c de t y multiplico por menos seno de omega c de t, esta me va a salir igual a más seno cuadrado de omega c de t. ¿Qué voy a tener lo mismo? Que va a salirme que es 1 medio, 1 menos coseno de 2 veces omega c de t. Y me va a tener lo mismo, 1 medio menos 1 medio coseno de 2 omega c de t. Filtrado solo me pasa estas señales. Si ustedes se dan cuenta, yo no voy a hacer como así el BPSK que multiplicaba el seno menos el seno para poder tener y podía tener las 2 señales para poder tener la señal. Como puede verse, en ambos casos, la salida de cuadratura de un voltaje me va a salir un valor constante de más un medio voltio y también en la señal del coseno cuadrado de omega c de t. El voltaje será constante y se suprime y dejando solo al coseno de 2 omega c de t. Esta señal de coseno de 2 omega c de t es rastreada por el circuito PLL y le detecta y puede recuperar la señal
de la portadora. Es lo que hace, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. El segundo circuito que es el de costas, exclusivamente, por ejemplo, estábamos en los circuitos de modulación, no sé si se acuerdan, voy a poner aquí la entrada del PSK, aquí había un circuito derivador de potencia, aquí venía un circuito multiplicador o sumador, como ustedes quieran verlo, aquí teníamos el BCO, la señal de Oh no, I hope I don't fall. Can't no hoe tell me shit. Cause bitch, I'm the shit. Oh, my mom and my sis had to kick my own blood out. They must have forgot I was a crip. Scoop. CDT. Y la de acá teníamos que desfasarle con 90 grados. Y acá ya teníamos coseno de omega CDT. Entonces yo tengo aquí, este es un modulador balanceado para el factor I, que es cuadratura. Y el otro que era un modulador balanceado para Q1, que era la fase. La cuadratura y la fase. Pues todos estos deben entrar a un filtro pasa abajo, igual a un filtro pasa abajo, y estos iban a un sumador, y listo, y salía el detector o el sumador de los dos circuitos. Algo que debemos tomar en cuenta es que aquí debemos tener el voltaje VCO controlado, y esta señal debe ser retroalimentada a un circuito que se llama filtro del circuito. El filtro del circuito va a manejar un voltaje de error. Este voltaje de error va a ser detectado por la señal del, ¿cómo se llama? Del voltaje controlador de oscilador de voltaje, y va a hacer que este pueda hacer o detectar la señal de la portadora al momento de que sean retroalimentados la señal. Este circuito de costas produce los mismos resultados que la señal cuadratura, seguidos por el PLL, ¿no? Que nosotros podemos tener. Este esquema de circuito prácticamente trabaja simultáneamente la señal IQ, que maneja la señal VCO, ¿no? Que es el voltaje, controlador de voltaje, para manejarlo. Esta señal es igual a la frecuencia del voltaje suprimido, esta señal. Solo que ustedes van a ver, entonces yo puedo recuperar la señal de la portadora, especialmente en el receptor, ¿no? Para poder tener. Este voltaje de error controla la fase. Este voltaje de error controla la fase y por consiguiente le detecta y se puede recuperar la señal de la portadora. Acá al final lo que vamos a tener es el detector de productos de los balanceados. Y finalmente viene el remodulador. Bueno, este remodulador es un circuito de portadora de circuito del receptor que se tiene de la siguiente manera. Voy con el tercero. Este tiene la entrada PSK. Este tiene un modulador balanceado. Este viene un filtro pasa abajo, un filtro pasa banda. Este de acá tiene otro modulador balanceado. ¿Sí? Estos dos que se van a manejar, perdón, control Z. El de aquí. A ver, tengo este modulador. Este tiene que venir a un circuito modulador balanceado. Nuevamente. Y este de aquí debe entrar acá. Este debe entrar acá. Este de aquí debe entrar a un filtro, un circuito filtro. Este de aquí me va a salir la señal seno de 2 veces portadora. Aquí va a ingresar la señal VCO de controlador. Aquí le voy a mandar la de 90 grados, más, ¿no? Y la de aquí va a entrar con la señal, a ver, sería seno más 90 grados. Esta de aquí a acá, prácticamente sería la función coseno que nosotros podemos tener. Coseno de omega CDT, y acá tengo función seno de omega CDT. Entonces, prácticamente, este tipo de circuito, bueno, de remodulador, logra recuperar la señal de la portadora por la frecuencia coherente y fase. Este es un circuito más que todo por los balanceadores que utilizan bobinas y capacitores, ¿no? Este remodulador produce un voltaje
de error en el circuito que es proporcional al error de fase. Es decir, que cuando hay cambio de fase le va a detectar y entonces ahí trata de recuperar la señal a través del filtro para poder recuperar. Este remodulador también tiene las mismas ventajas de hacerle del de costas y el de cuadrado, pero este circuito prácticamente tiene la codificación más altas en la transmisión binaria, excepto en los circuitos que elevan la señal de recepción, ¿no? Debido a que aquí se necesita 3 moduladores. Entonces necesitamos mayor componentes para poder trabajar. Pero si ustedes se dan cuenta, tiene la misma estructura de acá, porque necesito 3 moduladores. Acá tengo un sumador, a diferencia que tengo 2 moduladores balanceados, a diferencia de este que tengo 3. Acá el de arriba solo tengo un sumador. Y en el otro, que es el BPSK, es el que más sencillo se puede trabajar con circuito PLL-BCO para recuperar la señal de la portadora. Si no se recupera la señal de la portadora, no voy a poder tener una buena sincronización y un buen control de error de datos, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Ahora, dentro de esto, ¿qué horas son? ¿Ya se acaba? Falta. Ahora, dentro de esto también hay un circuito que se ocupa para comunicaciones móviles, que es la modulación de BPSK, que es un modulador BPSK diferencial. Este tipo de modulador BPSK diferencial lo que hace es trabajar con compuertas XNOR, ¿no? XNOR, para poder trabajar. Aquí se coloca un bit de referencia, que va a ser, al inicio va a ser de 1 lógico. Ustedes saben que esta compuerta XNOR, prácticamente si son iguales, la salida es 1 lógico. Si son diferentes, es 0 lógico, ¿no? ¿Están de acuerdo? Una XNOR. Entonces, este tipo cuando se hace diferencial, ¿por qué es diferencial? Porque está cogiendo con un bit al inicio. Entonces, la forma del diferencial produce prácticamente a la salida, como es BPSK, va a producir más seno de la frecuencia portadora, y cuando sea 1 lógico, ¿no? Y cuando sea 0 lógico va a producir menos seno de la frecuencia portadora. Es decir, que va a producir una señal 0 grados, 180 grados para nosotros poder tener. Dentro de este diferenciador, es decir, que los datos van a entrar, por ejemplo, aquí va a entrar un dato. Entrada de datos. Una XNOR. Listo. Aquí voy a poner el retardo de un bit para compararlo. Por eso es diferencial o retardado de un bit. Entonces, este bit tiene la salida retroalimentado, la compuerta. Y de aquí viene el modulador balanceado. Y que este modulador balanceado va a ser inyectado con seno de la frecuencia de la portadora. Y a la salida voy a tener el DBPSK. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, datos de entrada, voy a poner aquí datos de entrada. Yo puedo tener 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya. Y ahora, yo voy a poner el bit de referencia. El bit de referencia. En este caso le voy a hacer 0, ¿no? Voy a ponerle así. Si es que este es 0, 1, si son diferentes, ¿qué tengo a la salida? 0, ¿no es cierto? Si es que este es el 0, voy a compararle con el de acá. Si son iguales, ¿qué tengo? 1. No sé si me hago entender, por favor. Ingenieros, este comparo. Si son iguales, este es 1. Si son iguales, este es 1. A ver, 1, 0, 0, 1. Este de aquí va a ser 1. A ver, déjenme ver. Este comparo 0. Este comparo me da 1. Este de acá 1. 1, 1. Y este de aquí a comparo
Como son diferentes, me va a dar 0. Como va a ser iguales, me va a dar 1. Como son diferentes, me va a dar 0. Como son diferentes, me va a dar 0. Cuando son diferentes, me va a dar 0. Cuando son iguales es 1. Cuando son iguales es 1. Entonces, la salida de referencia de este, cuando es 0 grados, es 180. A ver, 0 lógico le puse, ¿no? Entonces, podemos ponerle así. A ver, si es 0 grado, a ver, si es 0 lógico, es 180. Sí. Entonces, aquí está. Aquí sería 180. 180. Sería 0 grados, 0 grados, 0 grados, 0 grados. 180, 0. A ver, 0 grados, 180, 180, esos 3. 0 grados, 0 grados. Entonces, prácticamente el modulador diferencial va a trabajar 180, 180, 0 grados, 0 grados, 0 grados, 0 grados, 180, 0 grados, 180. 180, 180 y 0 grados. Entonces, este es un diferencial de BPSK, pero trabajando con, si se puede trabajar con un bit de referencia para poder trabajar, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. El bit de referencia en este caso va a ser 0, pero el bit de entrada que vamos a comparar con la trama de datos que se va a generar, ¿no? En cambio, en el receptor tiene la misma estructura, que va a tener la entrada de lo que es el DBPSK, ¿sí? Este va a entrar a un modulador balanceado, pero lo único que va a comparar es con el retardador de bit, que se va a retroalimentar con la señal que se tiene aquí al mismo tiempo y se va a recuperar los datos que se envió al inicio, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la salida del modulador, aquí vamos a generar más seno, más senos, menos seno, menos seno, menos seno, más seno, y lo único que me va a pasar son los, si se puede decir, un medio menos un medio coseno de 2 omega, más un medio menos coseno, y más un medio para poder hacerle la referencia y poder codificar los datos que se tiene, los datos que se va a ingresar. Por ejemplo, si ya viene esta señal con esto, va a detectar la señal. Si es que es 180 grados, le va a coger prácticamente con 0 lógico. Y si es 0 grados, le va a coger con 1 lógico. Entonces, eso hay que tener los flujos de datos. Aquí vamos a tener un detector de fase para que se pueda recuperar y tener los datos, ¿no? Es un diferencial que maneja con bit. ¿Por qué lo hace esto? Para la sincronización que se va a tener. Para terminar, el DPSK requiere prácticamente entre 1 y 3 decibeles más la relación de señal a ruido para alcanzar la misma tasa de transmisión que un PSK normal, por la relación que estamos cogiendo de bit a bit para poder trabajar dentro de los sistemas de comunicación. Ok, no sé si tengan alguna pregunta, por favor. Me gustaría seguir en la parte de probabilidad de error, pero vamos a quedar ahí, no me gustaría dejarla a medias. ¿Alguna pregunta, ingenieros? No, hijo. Ok. Listo. Quedaríamos ahí por el momento. El día de mañana son las 2 prácticas.